Estás viendo APT, creando para ti. A continuación, a la luz pública. El siguiente programa es apto para todo público. Para una mejor comprensión se recomienda la compañía de un adulto responsable. Bienvenidos a la luz pública para esta tarde de jueves, donde siempre tenemos esos temas coyunturales e importantes de los... Un cordial saludo a nuestros televidentes, bienvenidos a la luz pública para esta tarde, donde nos acompaña Odilia Penagos Arévalo, consejera departamental de Mujer, Equidad y Género, a quien le queremos dar hoy la bienvenida. Doña Odilia, buenas tardes. Buenas tardes, Alejandra, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que estos espacios se den para hablar del tema que nos interesa, el tema de mujer y equidad de género. Bueno, en programas anteriores que hemos tenido aquí en la luz pública hemos tenido pues la oportunidad de que venga el Consejo Consultivo de Mujeres acá del municipio, Mujeres de Equidad y Género. En días anteriores vinieron del grupo feminista Mujeres Sin Miedo. Hemos querido resaltar esta importancia del papel de la mujer tocancipeña, y por eso pues doña Odilia está acá para hablarnos precisamente cómo ha sido ese trabajo que ella ha efectuado y cómo se está haciendo desde la gobernación y desde Sabana Centro, en la voz de ella. Cuéntenos un poquito de este proceso, doña Odilia. Bueno, el proceso es muy dispendioso. En cada municipio son 11 municipios que represento. Ya había tenido la oportunidad de pertenecer al Consejo Consultivo aquí del municipio por 2 años, o más de 2 años, porque se nombró en finales del año pasado el nuevo consejo. Bueno, pues con esa experiencia entonces me lancé como candidata al consejo departamental y el trabajo pues continúa. No ha sido fácil por el tema de la pandemia, no hemos podido visitar todos los municipios, pero virtualmente sí hemos estado pues en contacto con la Secretaría de Mujer y Equidad de Género del departamento. Las consejeras departamentales tenemos esa tarea de hacer acompañamiento precisamente a los consejos consultivos en los municipios. Lo hemos hecho de manera virtual y bueno, siempre hay sus falencias, ¿no? Todo depende, estos consejos consultivos funcionan dependiendo de la voluntad política de cada administración. Muchas veces pues nos vemos un poco restringidas en cuanto al presupuesto. Los consejos consultivos tienen que tener un presupuesto. En los municipios muchas veces no lo hay. Nos vemos pues abocadas a trabajar prácticamente pues solamente si logramos conseguir los recursos. Por ejemplo, para trasladarnos a una reunión a la gobernación nos toca con nuestros propios recursos. Se está mirando a ver cómo se modifica la política pública departamental, la 099 de 2011, y pues estamos en ese proceso y ahí se está solicitando pues los recursos, porque es difícil trabajar sin recursos. Bueno, hablemos un poquito de pronto de las tocancipeñas o las mujeres de la región que ahorita nos escuchan o nos ven a través del canal APT. Hablemos un poquito de cuál es esa función, ese objetivo de estar las mujeres en los consejos consultivos de mujer. ¿Qué logros se pueden llegar a tener estando, digamos, en esta clase de agrupaciones? ¿Y cuál es el papel que ocupa, digamos, en este caso, doña Odilia, para hacer ese acompañamiento tan importante? Bueno, en primer lugar, el Consejo Consultivo es una instancia y una herramienta para que nosotras podamos participar, hacer incidencia, tener ese conocimiento de lo que es los derechos de las mujeres, la política pública, hacer seguimiento, más que todo a la política pública de mujer, equidad y género, que hace poco se logró pues que se hiciera esta política pública aquí en el municipio. Ahora se le está haciendo seguimiento para que se cumpla, porque pues muchas veces el tema de mujer y género que no es tan fácil seguirlo y no es tan fácil por lo que decía de los recursos. Y pues hacer seguimiento a la política pública y lograr las metas que nos fijemos las consultivas es algo muy dispendioso y un poco difícil, pero no imposible. Mi lema es insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Entonces ahí estamos
mirando a ver, porque el Consejo Consultivo, entre otras tareas, tiene que hacer o que lograr que en lo público y sobre todo en la empresa privada gestionar. Entonces podemos gestionar, podemos hacer que grupos de mujeres se organicen, porque se habla del empoderamiento de la mujer, y la gobernación en ese sentido sí, este año ha tenido pues en el plan de desarrollo dejar algunos recursos para que haya emprendimientos. Entonces aquí lo importante es que las mujeres tengan su capacidad de hacer un emprendimiento y de ser autónoma económicamente. Ese sería el tema que podríamos lograr, porque el trabajo para las mujeres es muy difícil, y sobre todo aquí en el municipio, y la brecha salarial pues es también bastante grande, ¿no? Bueno, precisamente a eso iba, señora Odilia. ¿Cuáles han sido? Yo sé que usted lleva muchísimo tiempo al frente de este rol, hablando y resaltando la labor femenina. ¿Cuáles cree que son las dificultades que tienen las mujeres tocancipeñas, específicamente, o las mujeres de la región? ¿Cuáles son, digamos, esas dificultades que más usted observa que se presentan haciendo un diagnóstico de las mujeres en general? Sí, señora, inclusive en el Consejo Consultivo del anterior se hizo un diagnóstico, lo hicimos nosotras mismas, cuando se iba a formular la política pública de mujer y equidad de género. Las necesidades más grandes de la mujer aquí precisamente es en lo económico, el trabajo, porque se discrimina mucho por la edad, se discrimina mucho pues que porque las mujeres en una empresa para trabajar, que si tienen hijos, que si les exigen el examen de gravidez, bueno, es difícil, ¿no? Y sobre todo la preparación. Entonces, en las empresas la excusa es o no califica por la falta de preparación, o está sobrecalificada, y entonces las sobrecalificadas tienen que viajar a trabajar a otras partes. Ya con las empresas aquí decíamos, bueno, se va a lograr que ahora sí las mujeres puedan tener un empleo, pero vienen, pues lógicamente pues es importante que de otros municipios vengan mujeres a trabajar, pero no se ha logrado que se tenga en cuenta primero el trabajo de las mujeres tocancipeñas. Y lo otro es que por lo que llegan muchas personas y mujeres de otros lugares a vivir aquí, muchas vienen y solo viven aquí, trabajan en otros sitios, pero también vienen muchas mujeres de otros municipios a trabajar. Entonces, el trabajo, y pues de la misma manera, pues como no hay un trabajo estable, no hay los recursos suficientes para que las mujeres se sigan preparando. Aunque sí vimos un logro en que se han podido capacitar, pues, por ejemplo, en idiomas, o hacer su carrera, o hacer una técnica. Y otra entidad que les ha ayudado un poco, pues también el SENA. Pero de todos modos sigue habiendo esa brecha entre el trabajo, porque prefieren hombres y no mujeres, porque les ponen trabas, que porque tienen hijos, que porque piden muchos permisos, que porque se enferman. Entonces eso fue lo que vimos en el diagnóstico anterior. Bueno, digamos que desde el Consejo Consultivo, hablando de la parte departamental y regional, ¿cuál es como el objetivo? Pues hablando de este tema del empleo, que yo creo que es fundamental, también hablemos un poquito de toda esa violencia intrafamiliar que sí se ve muchísimo en la región. ¿Qué le cuentan a usted las mujeres, usted que representa pues también el género? ¿Qué le comentan? ¿Cuáles son las problemáticas, digamos, no tan gubernamentalmente hablando, sino más emocionalmente hablando? Emocionalmente hablando, las mujeres hay que prepararlas desde pequeñas en su autoestima, en que se autovaloren, y en que no se tiene que normalizar la violencia, porque muchas veces en las casas las mismas mamás le enseñan a las niñas que si ella no obedece lo que diga el esposo, el patriarcado que está tan arraigado, que va a ser difícil de quitarlo, porque pues es algo con lo que nacimos, es milenario, ¿no? Entonces, si la niña no se les enseña su autoestima, que sean autónomas económicamente, que no dependan de que si tengo que casarme, que como nos criaron muchas veces, digamos ya, nosotras que ya tenemos nuestra edad, que usted nace, y si es niña, entonces pongámosle rosado, y es una cocinerita, decían las abuelitas. Y la cocinerita entonces para que cocine, lave y atienda al señor. Y el señor así, él solo trabajaba, y los recursos, ahora pues ambos aportan recursos a un hogar,
y los recursos los ponía solamente el hombre. Entonces ella tenía que vivir subyugada. Esa violencia viene de ahí. Y a las niñas hay que enseñarles que la violencia no hay que normalizarla y que no hay solamente una clase de violencia, que las violencias no son solamente golpes, sino la psicológica, la económica, la institucional. Muchas veces las mujeres cuando van a tener sus hijos también sufren violencia obstétrica. Entonces, todas son muchas clases de violencias y aquí en el municipio, lastimosamente, pues no hay cifras. No hay un comité de seguimiento a la ley 1257 de 2008, que es la que previene esas violencias, porque yo siempre insisto en que la violencia no hay que dejar que suceda, hay que prevenir. Y yo insisto mucho en que prevenir es enseñar a las niñas desde pequeñas y a las jóvenes que no deben permitir ninguna clase de violencia. Bueno, yo también creo que no solamente la educación a través de la mujer, sino también cuando uno tiene hijos hombres. De pronto también la educación está en darle a estos hombres nuevos una nueva mirada sobre la mujer. ¿Qué piensa? Claro que sí, y es que ese fue un error cuando se empezó a hablar de violencias y cuando se empezó a hablar de feminismo, que decíamos, hablemosle solo a las mujeres, y no, es un error. Eso ya lo hemos sido, pues, nosotras también cuando consejeras y cuando hablamos del tema. Cuando se habla de violencia hay que hablar con ambos bandos. Aquí no se trata de misoginia, de que los hombres odian a las mujeres, de que las mujeres odian a los hombres. No, eso no es. Aquí se trata de igualdad, de equidad de género. Entonces, equidad, el plan de igualdad de oportunidades, que en 1999 se empezó a hablar de él, se refiere a eso, de igualdad en derechos, de igualdad en que como ser humano la mujer merece respeto y el hombre también. Lógicamente, claro. Entonces estamos en un mundo donde esa igualdad y esa equidad debe ser para ambos, porque tanto el hombre es un ser humano como la mujer también. Señora Odilia, ¿qué tan receptivo es, digamos, el gobierno municipal y hablemos pues en este caso el gobierno departamental frente a todas estas ideas, frente a todos estos objetivos, frente a todas estas políticas de mujer y género, pues que son esenciales para el desarrollo de la autoestima y el desarrollo de proyectos, de agrupaciones, que son fundamentales para esa evolución de la mujer en la sociedad? Se puede decir que poco a poco en el momento se ha logrado haciendo incidencia, porque hace unos años no nos ponían cuidado. Cuando el tema de mujer y equidad de género se empezó a difundir, o cuando algo es nuevo, es difícil, ¿sí?, llegar a las administraciones. Entonces, pero en este momento, a nivel departamental, ya existe esa voluntad política, se puede decir, y a nivel municipal también. Aquí, un grupo de mujeres, entre las que me cuento, hicimos mucha incidencia para que se nombrara el Consejo Consultivo de Mujer. Hicimos la incidencia para que se hiciera la Casa de la Mujer, que empezara a funcionar. Hicimos incidencia en que la mujer tenemos participación aquí, que podemos, también tenemos voz y voto, que tenemos también que participar. Hay un problema, sí, que aunque haya voluntad política y aunque pues ya ahora sí, aunque no sean los recursos necesarios y no se tenga muy bien claro el tema, siempre falta, todavía falta. Y una de las falencias que hemos encontrado es que las mujeres no participan, porque se cita a reuniones. Hemos intentado de muchas maneras, no sé, con la Junta de Acción Comunal reunirnos, que las mujeres participen más. ¿Qué pasa? Que las mujeres están enseñadas a que yo voy, pero ¿qué me dan? ¿O qué gano yo? ¿O porque tengo mucho oficio? Bueno, son varias cosas que pasan, ¿no? Tengo que ver los niños, no me puedo retirar porque estoy cuidando a mi nieto, a mi sobrino, porque el cuidado, porque mi mamá, porque estoy enferma. Entonces es muy difícil la participación de las mujeres. En eso estamos mirando porque pues el trabajo del cuidado es algo muy que no se puede, digamos, delegar a veces, que no se puede dejar, ¿no? Entonces las mujeres, inclusive en la participación política, por eso no hay mucha, porque las mujeres pues vivimos, ¿no? Tenemos nuestro trabajo en casa, si algunas trabajan en la casa y en la empresa, entonces son 2 o 3 jornadas que las mujeres muchas veces hacen o hacemos, porque está el trabajo en la casa, que es un trabajo no remunerado, el trabajo en la empresa, y fuera de eso pertenece a los grupos en los que, por ejemplo, trabajamos, o pertenece a un grupo en la iglesia. Entonces son muchas veces 3 trabajos que realiza una mujer. Entonces es difícil. Y en cuanto a la participación, es bueno que las mujeres
dejemos a un lado, pues sí, sacar un tiempo, como distribuir mejor el tiempo para poder participar, porque no es fácil. Cuando nosotras empezamos decían, esas señoras que no tienen oficio y no saben cuánto oficio tiene uno y cómo tiene que madrugar y distribuir su tiempo para hacer pues varias cosas, y el tema es que nos guste, que nos interese, porque si a mí no me interesa el tema de mujer y género, ya eso que, que violencia eso no es conmigo, que trabajo eso no es conmigo, hace falta solidaridad. Y ahora la palabra nueva que se habla de sororidad, que es la hermandad entre nosotras las mujeres, es difícil también, porque por un motivo u otro no somos solidarias. Entonces, eso también hace falta, aunque sí hay voluntad política en el momento, hace falta todavía. Bueno, vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. Ya regresan a la luz pública. APT Telecomunicaciones, televisión e internet hogar. Ofrecemos combo de internet y televisión, 56 canales incidentales y 7 codificados. Internet de hasta 8 megas por 50,000 pesos, hasta 10 megas por 70,000 pesos y hasta 15 megas por 89,000 pesos. También puedes adquirir únicamente el servicio de internet, hasta 8 megas por 42,500 pesos, hasta 10 megas por 62,500 pesos y hasta 15 megas por 82,500 pesos. Velocidad simétrica, internet ilimitado, fibra óptica 100% al hogar. Comunícate con nosotros y conoce nuestros planes. APT Telecomunicaciones, 100% tocancipeña. Apaga la luz y enciende tu interés por el planeta. Salvar el planeta es nuestra misión. Dirección Nacional de Bomberos de Colombia. ¿Estás viendo? A la luz pública. Gracias por seguir con nosotros aquí en La Luz Pública hablando de este tema de mujer, equidad y género que es pues tan importante, y pues últimamente hemos tratado de hablar de todos estos temas sociales y el papel de la mujer es fundamental en la sociedad. Precisamente hablando de esto, hablemos un poquito a las tocancipeñas que nos ven en este momento, porque infortunadamente nosotras como mujer a veces no sabemos diferenciar ese tipo de violencias de las que somos víctimas. Entonces siempre me gusta mucho profundizar cuando vienen pues las personas que conocen del tema, pues para que las mujeres como que hagan un autoexamen de conciencia en sus casas, que haya esa oportunidad de tener un filtro de autoestima para saber en qué momento estamos siendo violentadas y no nos damos cuenta. Bueno, empezando porque con el Consejo Consultivo debe haber un comité de seguimiento a la Ley 1257 de 2008. Ese comité debe existir y hace falta también en el municipio que mediante decreto se conforme la ruta o se dicte la ruta de atención a las mujeres que sufren alguna violencia, porque las mujeres llegan a denunciar y no tienen conocimiento de esa ruta de atención. Las mujeres dicen que se sienten que cuando van a denunciar alguna violencia, sobre todo física, en las comisarías, la policía, la fiscalía, todas las sillas que son las que atienden este tema de violencias, se sienten un poco intimidadas y no saben qué ruta hacer y pues les da como pena o no sé qué. Yo las invito a que denuncien. El eslogan es denuncie, no se quede callada, no permita que se le vulneren sus derechos. Y lo otro es que muchas veces sí colocan la denuncia, pero luego, ay no, pero es que él es mi esposo y él ya me dijo que se va a portar bien, entonces yo ya desisto y yo ya no. Entonces No hay firmeza. No hay firmeza y las mujeres pues con unas flores, con un chocolate, digamos, o por no tener muchas veces problemas, también puede ser eso, por no tener problemas, y que los niños, y que como dependo económicamente, y que qué dirá mi familia, entonces desisten. Entonces por eso tratar este tema de violencias tiene sus trabas, sus bemoles, y entonces las mujeres no, digamos, tendríamos que no sé qué hacer para que ellas, o qué instrumentos, qué herramientas estamos mirando desde el departamento, las consejeras departamentales, para que las mujeres denuncien y que sepan, porque no sé por qué no se está tampoco, aquí me disperso un poco, no se está también, No importa, doña Vil. también que cuando se denuncia
y la mujer va y desiste, a ella no les informan que la ley 1257 de 2008 en uno de sus apartes prohibió ese desistimiento. O sea, que las mismas mujeres están sufriendo alguna violencia y que si alguien se dio cuenta, también denuncie. Porque si las mismas mujeres no denuncian, entonces una vecina, una amiga, alguien que sepa que está siendo violentada, puede denunciar también y que no puedan desistir. Pero eso no se está llevando a cabo. La mujer va y dice, no, yo ya no quiero seguir con la denuncia, él me pegó, ya me pasó, entonces ya dejemos así. Y entonces en los estrados judiciales ya llegan allá y concilian. Y eso pues hace que también esa violencia siga ahí tan permanente. Violencia que se vio pues aumentada con esto del confinamiento. Entonces las mujeres en cuanto al trabajo, entonces ya tenían que hacer el trabajo de la casa, el trabajo de los niños, el trabajo de todo, inclusive el esposo si estaba trabajando ahí, atenderlo. Entonces se vio que las mujeres ahorita ya están un poquito más, pues que ya pudieron salir, pero un año donde las mujeres, la violencia fue terrible y muchas parejas se separaron. Todo eso también lo hablamos en el Consejo Consultivo Departamental, mujeres que tuvieron que, el esposo dijo, no me la aguanto, me voy, porque ya pues el uno o el otro por algún motivo, porque no hay ese entendimiento, entonces muchos también se separaron y hay muchas mujeres cabeza de familia que estaban pasando también necesidad económica. Precisamente creo que es una situación también de salud mental, porque lo que hablábamos de que quiero profundizar en el tema de las clases de violencia, es que tal vez las mujeres en sus casas, lo que dice la señora Dilia, de pronto después de un golpe los hombres llegan con flores, llegan con un arrepentimiento que es momentáneo, que es fortuito, y después pues sigue la misma problemática. Pero yo creo que lo que falta es precisamente pedagogía y que todas estas mujeres tengan como una salud mental diferente, y yo creo que eso pues es responsabilidad también de los consejos consultivos de mujeres. Hablemos un poquito de esas clases de violencia que yo sé que pues a veces esta clase de programas llegan a muchísimos oídos para que las mujeres puedan comprender que los hombres no cambian, que cuando hay una conducta violenta que es persistente, esa conducta no cambia. Hablemos de los tipos de violencia que las mujeres pueden denunciar y para que ellas lo distingan de pronto en su casa. Bueno, la violencia física, que están ya los golpes y pues ya que inclusive se llega al feminicidio. ¿Cuántas mujeres también, cuántas han fallecido también? Porque sus parejas entonces también ya pasan de los golpes a inclusive matarlas. Que ojalá aquí en Tocancipá pues no se dé, uno que otro caso sí se sabe, pero es tremendo en el Cundinamarca cómo también subió ese índice de mujeres que fallecieron. Y la violencia psicológica, es que la violencia psicológica precisamente de ahí se pasa allá al hecho de ya pues violencia ya materializada, ya que hasta las matan. La violencia psicológica empieza por los gritos, porque pues la manera como se le habla, que usted no sirve para nada, que usted no aporta, que usted no está haciendo lo que a mí me gusta, porque cuando uno convive con una persona debe aprender que cada uno es un mundo diferente, entonces no puede hacer todo lo que su pareja le diga. La violencia económica yo digo que empieza desde que la mujer tiene que estar allá en una comisaría rogando para que el hombre responda por su hijo o su hija. Eso es violencia económica, porque si es el papá no va a responder por los hijos. Hay muy pocos casos en los que la mujer tiene que responder económicamente también, porque pues la ley lo dice que por ejemplo esa es otra cuestión, ¿no? Que también se habló mucho y que se quedó así, que entonces si ella así no trabaje y demanda al papá de su hijo, ella tiene que responder también por la mitad, que porque por la igualdad y por la equidad, entonces miti y miti, como se dice así pues coloquialmente. Entonces todo este tema de que las mujeres tengan que rogar por la mantención de sus hijos, y porque si ellas por un motivo u otro no encuentran trabajo y de todas maneras tienen que responder por la mitad de los gastos, eso es una clase de violencia que pues perdurará ahí, porque no, las leyes son las leyes. La otra es también es económica, cuando por ejemplo se separan y entonces no, que la casa es para mí, que no, porque
pues se ponen a dividir y que entonces que hasta la mascota de quién es, y eso es violencia económica porque si ella se va a quedar con los hijos, ¿por qué la mitad y los bienes, no? Entonces todo esto hay como una desigualdad. Si hablamos de igualdad de oportunidades y equidad de género, no estaba viendo, para mí no hay equidad de género, porque pues siempre el que tiene más poder es el que va a salir pues beneficiado. ¿Y quiénes están en medio? Los hijos. Los niños y las niñas son los que están padeciendo las consecuencias de toda la violencia. La violencia institucional y la obstétrica, como les dije antes, obstétrica es cuando las mujeres embarazadas llegan a la atención. Bueno, ahora pues algo se ha visto que tienen como más conciencia en las EPS o en los hospitales, que embarazadas primero y niñas primero se atienden, porque muchas veces las mujeres llegaban a una atención y pues mala la atención, ¿no? Y lo otro es que con las mismas palabras, entonces cuando la mujer está teniendo su bebé, entonces muchas mujeres denunciaban eso, que por ejemplo el médico llega a ver si ya van a hacer el bebé y los estudiantes o las estudiantes tenían que estar ahí. Eso también algo se logró que no se hiciera. O las mismas palabras de las enfermeras para con la señora que está teniendo su bebé. Pues ¿por qué no lo pensó antes? Pues porque no sé qué, cuántos hijos tiene. Eso es cuestión de cada mujer. Ahora, también cuántos hijos quiere tener. Hoy en día las mujeres pueden decidir cuántos hijos quiere tener, porque hablábamos en anteriores épocas nuestras abuelas tenían muchos hijos porque pues parecía que era una obligación tener cuántos hijos decidiera el esposo y no ella. Entonces ya se puede decidir sobre nuestros cuerpos. Entonces esa es otra clase de violencia que se ha venido pues atenuando. De todos modos, son como 5 o 6 clases de violencia que atenuarlas es difícil. Muchas veces porque las mismas mujeres no denuncian, o que por idiosincrasia o porque por su mentalidad o como las criaron, entonces piensan que no, que es normal. Y es normal. Entonces, esos derechos a no sufrir esa violencia, sea cual fuere, las mujeres como que no se interesan en el tema. Entonces hace falta como difundirlo más. Siempre hemos dicho que ojalá haya folletos, que ojalá haya más capacitaciones, que la Casa de la Mujer, no tanto capacitación sino socialización, de que hay esos derechos y de que hay una ley que las protege y de que ellas no pueden toda la vida seguir sufriendo ninguna clase de violencia. Yo creo que los consejos consultivos son buenos en que hagan estos grupos de apoyo donde pues la mujer encuentre la orientación, encuentre lo que hablábamos en un comienzo, la sororidad, que es la hermandad entre mujeres, pues para ayudarnos y orientarnos. Señora Odilia, ¿de dónde nace, es un tema como ya más individual, de dónde nace esa inquietud suya por todo este tema femenino, por abanderar el tema? Porque pues ahorita está muy de moda en las muchachas muy jóvenes de 15, 16 años, pero digamos que en personas más mayores de esa edad era complicado que abanderaran una causa como esta. ¿De dónde surgió esa inquietud? Esa inquietud me la enseñó mi mamá, gracias a ella, porque mi mamá en la casa, ella no permitía que mi papá le fuera a gritar. Entonces, vea cómo eso tiene una implicación, porque yo sí le doy gracias a mi mamá. En la casa yo siempre fui rebelde, no es que, no sé, yo nací así con esa rebeldía. Tengo 61 años y como hace 12 años, sí, 12 o 13 años ya, pues yo siempre estuve en la casa, tuve mis hijas, mi familia, trabajé antes de casarme, luego ya pues por mis hijas no trabajé, y de pronto viene una fundación, no sino corporación, la Corporación Cactus, y vino pues con un diplomado sobre mujeres, trabajo y desarrollo, y pues ya mis hijas ya estaban en la universidad, ya estaban grandes y pues ya me quedó más tiempo, y entonces porque es que uno en el hogar absorbe todo el trabajo en la casa es tremendo. Muchas mujeres le preguntan, ¿usted trabaja? No. ¿Cómo que no? Si el trabajo en la casa es desde la primera que se levanta es la esposa y la última que se acuesta hasta que no quede todo listo.
Entonces ya con ese diplomado hace esos 12 o 13 años, fui con mis 2 hijas mayores, fuimos, y a mí me interesó. Es que este tema es bonito y si a uno le interesa y leer e investigar, que por ejemplo, cuando fue la primera vez que la mujer votó, que por ejemplo, por qué las mujeres tenemos esos derechos y no los habíamos exigido, y mire que desde hace muchos años sí había mujeres que exigían sus derechos. En 1797, la primera mujer que empezó a reclamar los derechos la pasaron por la guillotina, Olympe de Gauss. Entonces, eso a mí se me hacía, pues cuando yo empecé a ver todo esto, dije, y bueno, y nosotros que estamos en esta época, siglo XX, siglo XXI, ¿por qué en tanto tiempo y nuestros derechos no se visibilizan y no se respetan? Y las mismas mujeres no lo reclamamos. ¿Y por qué todo tuvo que ser una lucha constante? Que si no puedo votar, que si no podía acceder a la universidad, que si no podía ella pertenecer, por ejemplo, en la política, la ley de cuotas, entonces no, que solo el 30%, parece que ya se logró que el 50% de las mujeres participen en política. Entonces todo el tema de mujer, a mí se me hacía imposible, que por qué una lucha constante. Y entonces a mí el tema me apasiona y empecé a investigar y todo, y en la casa, como somos solo mujeres, mis hijas también investigan y me ayudan. Sí, mami, eso es así, sí. Y gracias a Dios, en mi hogar donde yo nací no hubo violencia, o al menos no había violencia física, y en mi hogar que ahora tengo tampoco, porque entonces uno dice, bueno, y si yo tengo esa, si a mí, no porque Dios me haya ayudado, sino porque tengo como soy privilegiada, quiero que todas las mujeres sean así, y yo quiero que ninguna mujer sea violentada, que ninguna mujer sufra, que todas las mujeres puedan tener a sus hijos bien, porque una madre pues todo quiere lo mejor para sus hijos. Entonces a mí me inspiran las mujeres que no permiten que se les vulneren sus derechos. Bueno, señora Odilia, en los minuticos que nos quedan me gustaría que se dirigiera a las tocancipeñas, a las mujeres de nuestra región, de nuestro departamento, con un último mensaje para cerrar este programa del día de hoy. Bueno, mi mensaje, mujeres, por favor, participen, las mujeres consultivas están trabajando, necesitamos más mujeres unidas, porque hay tantos eslogan, más mujeres, más igualdad. Somos mujeres reales de la generación igualdad, es ahora el eslogan, el lema, y porque pues necesitamos una sociedad, como decía Rosa Luxemburgo, necesitamos una sociedad más justa y más humana, necesitamos que seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Bueno, un agradecimiento muy especial a la señora Odilia por habernos acompañado en la tarde de hoy hablando de este tema tan importante para las mujeres de la región. Es todo por hoy, nosotros nos encontramos la próxima semana en otro A la Luz Pública. Y gracias. Bienvenidos a la Luz Pública para esta tarde de jueves, donde siempre tenemos esos temas coyunturales e importantes de los hombres. Estás viendo APT, creando para ti.